Buenas tardes. Estamos a poquitas horas de pasar ya un nuevo año, al año 2023. Me gustaría irme poniendo sobre la mesa distintos temas de análisis que son importantes para que nos demos cuenta que como grupo, como comunidad, como localidad, como región, como país, las cosas no se están haciendo muy bien. Se requiere urgentemente el desarrollo de posturas que resalten lo que realmente le está pasando a las personas. Porque acá hay un grupo de señores encargados de la política, encargados del gobierno, encargados de vender una imagen de lo que son las cosas. Y en esto tienen que ver tanto grupos de derecha, de izquierda, de centro, liberales. Están vendiendo una historia que no es la real, pues no es lo que realmente le está pasando a la gente en sus casas, en sus hogares, no es lo que están viviendo las personas con el alza de los precios de los productos, lo que llaman inflación, que no es otra cosa que encarecer la vida a la gente de la clase media y clase baja para tapar los agujeros económicos que le queda a la gente de clase alta, para que sigan viviendo su mismo estilo de vida. En otras palabras, el costo económico de todos estos cambios que están ocurriendo lo pagamos nosotros. No lo paga la gente de clase alta, no lo paga la gente de las logias masónicas, no lo paga la gente que está en la cabeza de los partidos políticos y evidentemente no lo paga la gente que está en el gobierno. En el anterior de Piñera, en el anterior de Bachelet y así hacia atrás, desde hace ya varios gobiernos, desde que se comenzó a vender Chile. Pero de esto no habla la psicología oficial, porque cuando yo me refiero a la psicología oficial me refiero a aquellas personas aquellos organismos como el Colegio de Psicólogos de Chile, ¿no es cierto?, que de alguna forma pretende la tuición ética de nosotros, de todos los profesionales. Me refiero a aquellas personas que de alguna forma se creen como eh, la exclusividad de la representación de la psicología a nivel local, a nivel regional. Y estos temas no los conversan, no los hablan. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos son empleados públicos, la mayor parte de ellos trabajan digamos, literalmente con la soga al cuello, donde les conviene representar un discurso que está va más de mano de la oficialidad, va más en pros de lo que es oficialmente aceptado, pro gobierno, pro unionista, pro ideología de género, pro inmigración descontrolada, pro contacto con poderes europeos que mandan a buscar profesionales acá a Chile, los llevan a hacer magíster o doctorado a otras zonas en Europa, en España, y los devuelven con la cabeza completamente trastocada, lleno de ideologías para que acá difundan esos pensamientos como los reales dentro de los sudacas. Creo que es clave, señor, señora, usted que va a escuchar este video, si tiene el tiempo para poder de alguna forma aguantar un poco el tedio, que sé que puede ser bastante aburrido tal vez alguno de estos videos que hago, pero el contenido sí es valioso, poder darse cuenta de que acá está ocurriendo lo que son las consecuencias de un cambio ideológico que comenzó hace bastantes décadas atrás y precisamente tomando a Chile como punta de lanza. Les voy a contar un poquito qué ocurre, desde lo que yo considero profesionalmente y también como ser humano. Hace bastantes décadas atrás, estamos hablando del siglo pasado, del término de la primera mitad del siglo pasado, a nivel mundial comenzó a sonar muy fuerte una ideología, una postura pseudo-filosófica que hablaba con respecto a anular el concepto de realidad, anular el concepto de trascendencia, de ser, de divinidad, de Dios, pero también de realidad. O sea, la realidad no es objetiva, no es una. Y comenzaron a desarrollar una serie de teorías. Estoy hablando del constructivismo, donde se comenzó a mencionar que la realidad era lo que nosotros acordábamos a través del lenguaje, nada más que eso, acuerdos en el lenguaje. Lamentablemente acuerdos en el lenguaje puede haber mucho y hoy en día estamos viendo la consecuencia de esta visión. Pero ¿de dónde viene esta visión? Más allá de hablar del término filosófico, epistemológico de esto, me gustaría contarles
en lo práctico, en lo real. Acá hubieron lucas, dinero que se insertó desde afuera, desde el viejo mundo, desde la Fundación Rockefeller, directamente acá, a una persona ligada a la masonería en Chile, a Francisco Hoffman, neurocirujano, primer director del Instituto de Neurofisiología de una de las dos grandes universidades. Nunca, siempre se me olvida si es de la Chile o de la Católica. Debe ser de la Chile. Llegó fondos, bastantes fondos para que este personaje creara un grupo de profesionales punta de lanza que crearan de alguna forma teorías que necesitaban difundir a nivel mundial. Por eso que le digo, Chile en esto es punta de lanza, igual con los cambios que está haciendo la ONU hoy en día a nivel mundial, nuevamente se repite. Y el único requisito era que estos profesionales trabajaran en este grupo, o sea, no tuvieran como de alguna forma trabajo asociado a otra vertiente ideológica. Y se comenzó a incentivar con fondo el trabajo de Humberto Maturana, ya que tiene un fuerte impacto en lo que es la epistemología, en lo que es el entendimiento que se aplicó a las ciencias sociales de lo que es la realidad, junto a Francisco Varela, que iban ambos juntos a hacerle clase a Fernando Flores, cuando Fernando Flores estuvo detenido. Fernando Flores fue senador por la región de la cual yo les estoy hablando actualmente, acá, Arica y Parinacota. Y Fernando Flores también fue punta de lanza, pero en el área de lo que se llamó coaching ontológico, en el mundo empresarial. Y también se incentivaron fondos en el mundo de lo que es las terapias más alternativas, las visiones más del desarrollo interior, y ahí estaba el señor Claudio Naranjo. Todos estos grupos de personas estaban unidas, recibiendo fondos desde directamente el grupo creado por Francisco Hoffman, con fondos desde la Fundación Rockefeller, para generar una creencia, y esta creencia básica es que el ser como objetividad no existe, no existe una realidad objetiva. Ahora, las personas que somos más partidarios del realismo, de creer que sí existe una realidad objetiva y tú la entiendes desde el punto de observación desde el cual tú estás observando o viviendo la realidad, sabíamos que en algún momento esto iba a reventar, iba a ocasionar un problema. Y este problema tiene que ver con que comenzaron a levantarse posturas políticas, ideológicas, a hablar de todo en todas direcciones sin sustento y simplemente porque estaban hablándolo en el lenguaje, coordinándolo en el lenguaje, tal como postulaba el señor Humberto Maturana. O sea, al final lo que él trabajó tanto sirvió para que personas, por ejemplo, estén haciendo hoy en día en la Universidad de Chile tesis a favor de la pedofilia y con sustento ideológico. Pues ahí se está argumentando de por qué los niños tienen que ser otro tipo de adultos, más pequeñitos. O sea, cómo los niños van a empoderarse y van a tener ellos en la dirección de su vida. Oye, por favor, eso son pendejadas. Los niños son niños y los niños necesitan la dirección de sus padres. No pueden pretender quitarle a los padres la autoridad sobre la vida de sus hijos. Tienen que guiarlos. Hay un proceso biológico que se reproduce en todas las especies, donde los adultos de la especie enseñan a los vástagos cómo debe ser la vida. Ese es el devenir natural de las cosas. Hoy en día estos señores los quieren cambiar a través de ideologías. ¿Dónde más se llegó a relativizar tanto? Por ejemplo, en temas de contingencia. Hace unos días atrás en Chile, para que se den cuenta de lo esquizofrénico que es este país, se sacó a la luz pública la ley Antonia, creo que Antonia, sí, por Antonia Ibarra, por la mujer que fue abusada por Martín Pradenas y que supuestamente, hay que decirlo ahora porque si no te pueden demandar los hueones, supuestamente abusada por Martín Pradenas, y uno de los jueces, por hacer un comentario en las redes sociales, supuestamente influyó tanto en esto, habiendo 6 mujeres también que están hablando que también fueron abusadas por el mismo personaje, Martín Pradena, lograron anular el juicio en la Corte Suprema. O sea, imagínate qué criterio, hasta qué punto
está deteriorado el pensamiento legal acá en Chile, que no se puede mantener un juicio donde evidentemente hay razones para condenar a una persona. Solo porque el papel aguanta mucho, solo porque política y socialmente no era bien visto que un juez hiciera un comentario. Ahora el juicio lo quieren repetir. ¿Dónde queda la familia de la mujer que se suicidó producto de todo este maltrato? ¿Dónde queda la familia de cientos de mujeres que han sido abusadas a nivel nacional? En un contexto donde hubo dos femicidios recientes, uno acá en Arica, otro en otras zonas del país. O sea, ¿qué realidad están construyendo? Eso es lo importante que tú te vayas preguntando. ¿Hasta qué punto sobre la realidad, sobre lo real, sobre esta dificultad que tienen muchas familias hoy en día en Chile para poder llegar a fin de mes porque las lucas no alcanzan, sobre la realidad de que hay mucha gente que no tiene su oficio porque este estallido social incentivado por el propio presidente de Chile les destruyó sus puestos de trabajo, sobre cómo el número de niñas que están internadas por anorexia aumenta y el número de niños que se está intentando suicidar producto de esta desorientación mental que le está provocando la ideología de género con el lobby homosexual, le está volando la cabeza. Todo esto que está ocurriendo es precisamente porque se está diciendo que real puede ser cualquier cosa, señor. Ese era el problema con el constructivismo. Comencé hablando de eso y me fui ya un poco a lo práctico. La realidad no es cualquier cosa, lo real es real, hay reglas, hay leyes en todo, como existe la gravedad, como existe una presión atmosférica, como existe una velocidad de giro del planeta, velocidad de rotación, de traslación, como nuestro propio sistema solar se mueve bajo ciertas reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Así todo el universo existe en reglas. Y a nivel social no se puede pensar que por decir estupideces, como por ejemplo el enunciado de la antropóloga Margaret Mead, que el sexo no es biológico sino cultural, pueden haber cambios de género en cualquier dirección. Las cosas no ocurren así, no porque alguien los diga ocurren así. Desde luego lo que dice esta mujer es cierto en el sentido de que el sexo es cultural, todo lo que hace el ser humano es cultural, si somos, toda producción humana es cultura y vivimos en grupo. O sea, todo es cultura en el fondo. Antes de decir que el sexo no es biológico o cultural, debiese de decir que todo lo que hace el ser humano es cultura. Ir a sentarte a la taza del baño tiene un trasfondo sociocultural. En serio, porque antes se hacía de cuclilla, ahora se hace en una taza, producto del interés de la reina Isabel I de Inglaterra, que quiso que realizaran un trono para defecar. Por eso se le dice el trono a la taza del baño. Así también la forma de cómo pare la mujer en el hospital, en forma acostada, sin recibir el apoyo de la gravedad, debiese ser en cuclilla. También fue el mandato de un rey también, creo, un francés. O sea, parir también tiene un tema cultural. Pero no puedes omitir, lo biológico. Tenemos un cuerpo, tenemos un trasfondo biológico que si bien, a mi entender, como yo veo la realidad, no es parte total de lo que es la realidad porque existen otras esferas más sutiles, la emocional, la mental, etcétera, que no forman parte de lo físico, lo mental, lo psíquico. No puedes meterte lo biológico debajo de la alfombra y hacer cuenta que no existe. Eso es una estupidez. Y hoy en día es lo que se quiere hacer. O sea, se está pretendiendo que mujer sea cualquier persona que quiera definirse mujer con todo el riesgo que implica. Acá tenemos en el baño de la Licera baños unisex, donde las mujeres y las niñas van al baño y se encuentran con hombres, se encuentran con transexuales, se encuentran con lo que sea. No creo que sea seguro para las niñas entrar al mismo baño de hombres adultos. Debiese estar separado. No creo que sea seguro para una mujer ir a un baño donde hay también hombres. No creo que sea seguro. ¿Por qué? Porque existen personas enfermas. No estamos diciendo que los homosexuales son enfermos, ojo, no estamos diciendo que los transexuales son enfermos. Estamos diciendo que existen personas enfermas y que sería cauto tener baños para mujeres y para hombres. ¿Acaso no dicen las feministas que los hombres agreden a las mujeres? Ese es el aforismo de fondo. Entonces protejan a las mujeres. Pero les conviene en algunos sentidos decir que el hombre es peligroso y en otros sentidos se lo callan, lo ocultan.
Con respecto a lo que ocurrió acá últimamente, en la última semana, lamentablemente tuvimos un femicidio, ya donde una persona posicionada con problemas que muchas personas sabíamos que tenía, comete el asesinato de la pareja. Segundo al mando del servicio médico legal, subrogando la dirección del servicio médico legal, tú te preguntas cómo una persona con ese grado de trastoque mental, con ese grado de enfermedad mental, de patología, está en ese puesto. ¿Por qué no lo pararon antes las personas que debieron pararlo? Me refiero a los directores que tuvo el servicio de salud, me refiero a los colegas que se sentaron con él en la mesa, me refiero a mucha gente que trabajó directamente con él como empleados públicos. ¿Por qué no lo pararon? Y simplemente porque el cargo que ocupaba y la profesión que tenía, médico, psiquiatra, es un cargo que es elitista, porque no lo tiene cualquiera. Acá en Chile no cualquiera es médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque estos señores que están encargados de la educación se han encargado que solo llegue ahí cierto tipo de personas, porque tienen las lucas para poder pagar la educación en primer lugar, para titularte de médico, luego para ser psiquiatra. Por eso que hay tan poco. No como los psicólogos, pues tú levantas una piedra, salen 50 psicólogos, como los chanchitos de tierra, como las tijeritas. Cuando levantan una piedra en un jardín, está lleno. Entonces, tiene que ver todo lo mismo lo que estoy hablando, no sé si se dan cuenta. Esta creación del mundo, cómo a estos señores se les antoja de decir lo que es bueno, de decir quién tiene que estar en el poder en ciertos cargos y quién no, de decirte lo que es real, lo que es no, lo que es cierto, lo que es no, quién debe estar preso y a quién se debe indultar, a qué persona se le debe mandar preso por maltratar, abusar a una mujer que se mata y a 6 mujeres más y soltarlo porque el juicio estuvo mal hasta que se haga un nuevo juicio. Esta realidad que estos señores están vendiendo es una porquería. Es una porquería, es un arreglo social que les beneficia a ellos. Ese mundo virtual, ese mundo que no es real, no es el mundo que usted debe tragarse, no es el mundo que usted debe aceptar, no es el mundo real. El mundo real es el que usted siente. El mundo real es la tranquilidad con la que usted vive, lo feliz con lo cual usted se siente, lo seguro que usted está en su casa. El mundo real es, por ejemplo, cuando un profesional hace bien la pega y hay resultados positivos de ese trabajo. Si usted trabaja de esa forma y hay resultados positivos de su trabajo, está contribuyendo a lo real. No por tener un cargo político, no sé, de seremi, ministro político, de concejal, consejero regional, constituyente, o toda esa basura, va a ser eso lo real, van a ser esos cargos los que realmente están construyendo una nación. No, pues señora, así no se construye una nación. Así se construye un país débil. Pensadores de otras partes del mundo, no voy a decir los nombres para que no me censuren, tenían otras ideologías pues, con respecto a que la base de un país era la agricultura, por ejemplo, que si el país producía riqueza desde su tierra iba a ser un país sólido. Ese es un pensamiento sano y clave para poder dirigir un país. No lo que está haciendo hoy día el presidente de Chile, abriendo las piernas del país para ser dirigidos por la ONU, por un organismo internacional. Creo que no todas las personas están preparadas para llegar a hacer un análisis en cuanto a lo que está ocurriendo hoy en día en el país. Y eso no por un tema de que sea difícil entenderlo, no. Sino que para poder plantear ese tema tienes que tener la valentía suficiente, los cojones suficientes, como dicen los mexicanos, para tú poder de alguna forma decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo considero real. O sea, ¿por qué voy a tener que creerle más a un médico lo que me está diciendo? Siendo que en Estados Unidos hay estudios de que se consideran la tercera causa de fallecimiento, la tercera causa de muerte de la profesión médica, antes de creerle a un yerbatero que me está dando una medicina natural que me está sirviendo más.
¿O por qué voy a tener que darle a mi cabro chico estas pastillas, estas pepas, que me lo van a dejar con una serie de efectos secundarios adversos, sensaciones negativas en su cuerpo, siendo que esta medicina natural le está haciendo mejor? O sea, ¿desde cuándo los medicamentos tienen que hacerte mal? ¿O por qué tiene que ser una postura psicológica más cierta que otra? Porque se hizo un estudio en Italia, en Estados Unidos o en otra parte del mundo, y acá no. Y solo porque viene visado por los mismos grupos de poder, llega acá como parte del pensamiento oficial real. ¿Qué les estoy tratando de decir, señores? Les estoy tratando de decir que la realidad no es el patrimonio de un grupo. Lo real no es patrimonio de la oficialidad. Cuando comienza toda esta debacle mundial de la especie humana hace 6.000 años atrás, con el surgimiento de estos grupos, no quiero usar el término patriarcal porque está demasiado desgastado por las feministas, digamos, donde comienza esta cultura occidental, esta civilización enferma en el Medio Oriente, con esta ideología de destruir a los pueblos vecinos porque no pensaban como tú, porque no tenían el mismo Dios, porque no tenían la misma visión del mundo. Ahí comienza el problema cultural que tenemos hoy en día, que está llevando al ser humano a la extinción, en creer que un grupo de seres humanos tiene la realidad de su lado y el resto tiene que agachar la cabeza, en creer que hay un pueblo elegido, en creer que hay un grupo de personas que tienen que, por no hacer nada, por ser simplemente idiotas, recibir más dinero que tú, que te sacan la cresta trabajando todo el día. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque la gente también está aceptando estas reglas del juego. Está aceptando que lo que le dice el colegio es cierto. Ahora vean lo que está pasando en la Universidad de Chile con estas tesis pedófilas que están apareciendo. O sea, no porque algo te lo diga una universidad o porque te lo diga quien sea, el Papa mismo, va a ser cierto. Y lo que ocurrió acá con el estallido social, pues salí, bueno, yo también fui un poco de los hueones tontos que apoyó al comienzo esto y al final nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta rapidito que no era cierto, porque detrás había una intención grande por querer cambiar la constitución, y este cambio de constitución favorece a intereses extranjeros. Si fuera bueno para todos, bien, pero los cambios no se están haciendo en esa dirección. Miren lo que pasa con la inmigración. Todos los puntos, el otro día estaba leyendo algo de este diputado Vlado Mirosevic, todos los puntos, los acuerdos para cambiar el desastre que existe acá en Chile con respecto a la delincuencia que trajeron los inmigrantes descontrolados, son todos: vamos a comenzar a hacer, vamos a comenzar a preparar, vamos a crear, pero no hay ninguna medida concreta. No sé, pues, o sea, por ejemplo, vamos a poner una caseta con unos milicos ahí en la frontera, con un computador rasca de estos antiguos, con un Excel, donde vamos a tener toda la base de datos de los delincuentes venezolanos para que no ingrese ninguno. O sea, vaya a gastar 50 lucas en hacer eso. No, 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 y no lo hace. O sea, estos creen que la gente es tonta. O sea, todo lo que están haciendo son cosas por hacer. No hay nada concreto, no hay ningún cambio real. Es esquizofrénico este país. Un país que saca una ley llamada Ley Antonia y a los días saca al asesino libre porque la Corte Suprema emitió un veredicto. Es un país esquizofrénico. Un país que tiene a un psiquiatra femicida puesto en un puesto, a un psiquiatra que iba a cometer un femicidio en un puesto de director subrogante del servicio médico legal. Es un país esquizofrénico. Un país que tiene un presidente que supuestamente que tiene que estar protegiendo a todos los ciudadanos del país, que saca con indultos presidenciales a delincuentes. Oye, la gente que está saliendo libre no es gente finita, es gente que deja bastante que desear. Es un país
esquizofrénico. Los delincuentes tienen que estar presos, pues. No pueden estar en la calle dañando a la gente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Es urgente que la gente comience a avivar el seso. Lo real no es lo que usted ve ahí en Facebook, no es lo real no es lo que usted ve en Instagram, en TikTok. Esa weá es una forma de control social, amigo. Y disculpe si a ratos se me sale alguna chuchada, pero no le va a costar entenderme. No creo que sea tan delicado o delicada para poder entenderme. Más debiese asombrarse de lo que están haciendo con nosotros. No creo que sea bueno seguir como estamos, aceptando todo. Es necesario que la gente se comience a organizar, que comiencen a educar a los niños como realmente tienen que ser educados. Oye, la educación no te la entregan en un colegio. Tú no estás educado por ir a la universidad y sacar un título. Oye, eso no es educación. Eso es aprender contenidos. Educarte tiene que ver con otra cosa. Tenés que educarte para ser humano. Tenés que educarte para tener valores, para tener principios, para ser elegante. Tenés que educarte para que la mujer sea femenina realmente. Para que el hombre realmente sea un caballero. Tenés que educarte para tener clase. No, hoy en día todo es de peor calidad. Las cosas que venden y la gente igual. Dejan bastante que desear. La gente se está embruteciendo, se está poniendo burda. Los estereotipos que están vendiendo son de personas enfermas. El estereotipo femenino que están vendiendo hoy en día prácticamente no es el de una mujer femenina, sino de una mujer que tiene problemas mentales. Ya esa delgadez extrema, ese deterioro es más propio de las adictas y de las mujeres que sufren anorexia que de una mujer sana. Y lo mismo con el estereotipo de los hombres. El estereotipo de hombre que están vendiendo es más propio el estereotipo de un hombre feminizado a el estereotipo de un hombre fuerte contemple que va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás planteando no va por ahí. Yo voy por otra parte, por otro camino. O sea, lo que le estoy queriendo decir es que eduquen a sus seres amados en casa. Ayúdenle a sentirse hermosos, fuertes en el periodo de la pubertad a los niños, a los jóvenes, para que vayan creando una identidad fuerte, sólida, que no cualquiera los mueva el día de mañana. No cualquier persona los abuse, no cualquier jefe los acose sexualmente, y eso le ocurre a las mujeres y nos ocurre también a los hombres. ¿Ya? Hay muchas mujeres que se hacen las tontas nomás y son bastante acosadoras en el trabajo, y por un tema de género tienden a solapar el tema, a ponerlo ahí abajito de la cama, abajito de la alfombra, pero bien que son acosadoras algunas. Personalmente me ocurrió en algún momento acá con una persona precisamente del área de la psicología, una mujer mayor, que también pretendía que por darme un puesto de trabajo yo tenía que hacer ciertos favores o agradecerlo de cierta forma. Eso ocurre porque en este país, sobre todo acá en Chile, la forma como se está construyendo la identidad de este país, está a expensas, la gente le cree lo que dicen estas personas que están en el poder. Es como creerle lo que te dice el diario La Estrella, el diario El Mercurio. Es como creer lo que te dice Televisión Nacional. Ese mundo virtual no es cierto. Le llamo yo mundo virtual para que entiendan que no es el real. Entonces tienen que comenzar un poco a valorar lo real y no el discurso. En el discurso ya se enfermó la mentalidad de la gente. Ya muchos de los profesionales que debían estar diciendo, oye, no es bueno que la edad de inicio sexual de los niños sea tan temprana, porque va a haber un problema después, ya no lo hicieron, pues ya no lo mencionaron. El colegio psicólogo, el colegio médico, simplemente se quedó callado, tomó estos cambios como algo natural, normal, y no lo son. No lo son, pues nosotros, las generaciones anteriores, antes del debacle del internet, teníamos un orden que era más o menos real, que era, entrabas a la pubertad, en la adolescencia había todo un periodo donde tú te ibas preparando, ibas entendiendo lo que era la sexualidad, para ya a la edad de los 18, 19 años, 17 algunos antes, poder tener el primer encuentro sexual y seguir aprendiendo. No, pues ahora los cabros chicos llegan a la pubertad, inmediatamente con los modelos que se les está vendiendo, se les incita a tener relaciones sexuales. Mentalmente son niños que luego no tienen la capacidad de tolerancia a la frustración.
Son niños que todo lo quieren ahora, no saben postergarse. ¿Y por qué se influyó de esa forma? Se hizo esa ingeniería social con los jóvenes, precisamente porque era lo que el día de mañana se iba a mover. Detrás de todas estas tesis pedófilas que la Universidad de Chile está sacando, queda claro que van detrás de los niños. Y van detrás de los niños porque es una masa que quieren mover lo mismo que movieron a los más grandes, ¿no es cierto? A los estudiantes universitarios unas décadas atrás y ahora recientemente en el estallido social a los de la media, quieren mover a los más chicos. O sea, desde el momento en que los niños entran a la pubertad, quieren que inmediatamente tener una influencia política desde ellos ahí. De hecho, eso es lo que están haciendo con el feminismo. Si el feminismo solo se tratara de proteger a la mujer y de que hubiese una igualdad real, pucha, excelente. Que fue un poco la carátula que se nos vendió a los que estudiamos en la década del 90, comienzo del 2000. Pero en el fondo luego el feminismo se transformó en que mujer podía ser cualquier hombre que quería llamarse mujer, en que feminismo era estar en pro del aborto, y encontraste de repente una serie de transexuales que nunca iban a parir, gritando en la calle que querían aborto. Entonces el tema se volvió tirado de las mechas. Y toda esta gente está apoyando esta ideología, que no sean ellos los que van a determinar lo que es real. Como les dije al comienzo de este video, hubiera un fondo inyectado directamente a profesionales acá en Chile, que son conocidos a nivel mundial, para generar teorías, posturas, métodos que eran a favor de los grupos de poder. Les era básico anular la noción de realidad, porque si tú anulas la noción de realidad puedes implantar cualquier cosa en el mundo. Y dentro de la noción de realidad, ¿qué es lo que es real? Lo que realmente hacemos como especie. Si tú quieres estudiar, supongamos ya, una especie, los leones, vaya a ir a observar lo que hacen. En su conducta, en su proceder, vas a ver lo que es real. Pasaba lo mismo con nosotros, con los seres humanos. Todos los grupos sociales, los adultos enseñaban a los hijos cuál era el camino a seguir. Naturalmente, originariamente, los pueblos autóctonos, los pueblos originarios, vivieron bien por decenas de miles de años viviendo así. Se trastocó eso, se alteró eso, se invadió, se movió gente del continente, por ejemplo, toda esta gente oscurita de piel que tenemos acá en Latinoamérica, que están en el Norteamérica, que están en Europa, que están en los países nórdicos, no pertenecen a esa zona, pertenecen a otra parte del mundo. Pero jamás yo he escuchado que haya un discurso que diga, oye, volvamos a incentivar a que la gente afro vuelva a su continente, devolvámoselo. Se movió gente y lo mismo, muchos latinos fueron llevados a otras partes del mundo con la intención, de anular, de borrar el origen étnico de la gente, de borrar los grupos originarios de los cuales cada uno procedemos. La música se alteró. Pusieron grupos con ideología marxista, como estos grupos comunistas como el Iyapu, los Jaivas, bueno, los Jaivas son más o menos, pero los Iyapu, otros más, Soriyubia, Inti Illimani, grupos de izquierda, con ideologías comunistas donde no creen en ninguna divinidad, no creen en lo sagrado, no creen en lo trascendental, no creen en los dioses, pusieron gente de esa ideología a tocar música andina. Y siendo que la ideología andina cree en lo trascendental, son visiones como visiones altamente integrativas, donde se cree que el mundo de los otros, el mundo de los muertos, está presente acá, el mundo espiritual y el mundo cósmico, los astros nos guían. O sea, ¿qué hace esa gente con la mente de cemento tocando música autóctona? Siento que la música, por eso que la música que tocan no es tan buena. Por eso que la música que tocan es bueno, hasta lo bizarro que salió de la música que escuchan muchos descendientes indígenas étnicos acá en Arica y en otras partes de Chile, que tiene que ver con estas cumbias un poco chichas, que le llaman sound, que no tiene nada que ver con la música real, donde hay excelentes músicos tocando zampoñas. Oye, la otra vez atendí a una persona que me contó que su compañero de grupo tocaba una zampoña hecho con plumas de cóndor. Imagínate el nivel estético de eso, ¿vale? Todo eso se está perdiendo porque se está persiguiendo a las personas para que borren su pasado, para que la gente ya no sepa de dónde viene.
¿O usted sabe de dónde viene? ¿Cuál es el nombre de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo? ¿Hasta dónde llega? Borrar el pasado significa tener ovejas más fáciles de gobernar. Borrar la historia significa tener gente más fácil de influir. Están haciendo una verdadera ideología, una verdadera ingeniería con las personas. Y acá en Chile, este año el tema eclosionó, se demostró. Si usted tiene la suficiente inteligencia para darse cuenta de esto, alégrese. Alégrese porque significa que va a dar un mejor incentivo, una mejor orientación a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Esencial en todo esto, amigo, es el tema de la sexualidad. Esencial para saber hacia dónde va la existencia, hacia dónde dirigirla, es la sexualidad. Y es precisamente el área donde la gente hoy en día se le está volando la cabeza. La verdadera educación sexual debe ser entregada por los grupos de referencia de los jóvenes, no por las escuelas, no por travesti, por drag queen, como están haciendo en países como Canadá, donde llevan a esta gente súper estrambótica a hablarle a los niños de sexualidad. Tiene que ser entregado por un referente de tu grupo, por un referente directo. Los hombres educan a sus hijos, las madres a sus hijas. Se les enseña el respeto por el propio cuerpo y el respeto por el cuerpo de los otros. Se les enseña la lealtad sexual, porque sin lealtad sexual ni siquiera alcanzas a recorrer, a pasar la primera etapa de lo que es la conformación de la identidad de un grupo social sano. Se requiere de una psicología sana en las personas con una base en una lealtad sexual. Muchos de los pacientes que hoy en día están yendo a psicoterapia con problemas de trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad y otros trastornos más, tienen historias familiares donde los padres se engañaron, o uno engañó a otro, o se terminaron separando producto de la lealtad sexual. Se requiere una sexualidad sana, no aburrida, ojo, no aburrida, sana. Se requiere que a la gente le enseñen lo que es la sexualidad, que aprendan que el orgasmo, por ejemplo, no es la eyaculación o no es la contracción uterina que tiene la mujer. Que el orgasmo es algo mucho más intenso y pleno que eso y que muchos ni siquiera saben lo que es. Muchos hombres creen que orgasmo es eyacular, ese breve placer de expulsar el semen de su cuerpo. Y mucha mujer cree que el orgasmo es algunas contracciones uterinas donde libera la tensión que se produjo. No señora, no señor, eso no es orgasmo. Se requiere educación sexual para enseñar lo que es realmente. Pero esto debe venir de la familia, no debe venir desde un extraño, porque se expone más a los niños, se les pone más en riesgo. Recuerde que los niños tienden a repetir todo lo que ven. No le puedes enseñar a un niño de 7 años a poner un preservativo, ni de 8 ni de 10 años. Va a andar después repitiendo ese acto por fuera. Tienes que enseñar las cosas a su debido tiempo. Y no se debe caer en esta visión de creer que la sexualidad buena es la sexualidad sucia. Pues ¿cómo va a ser algo sucio algo bueno? Pues? ¿Te gustaría comerte un plato de comida que esté lleno de bacterias, algo sucio? No. Pues. Por eso es gente que no tiene idea de qué se trata la sexualidad. Todas esas posturas alternativas, toda esa basura que se le vende a la gente para que hoy día sean promiscuas y las mujeres ya no tengan una sana selección del varón, sino que vayan con cualquiera, está creando una verdadera decaimiento social. Hay un libro bastante bueno, antiguo, que se llama El Protocolo de los Sabios de Sion, donde hablan de qué es lo que debían hacer para que decayera moralmente Occidente, para ser más fácilmente gobernado. Lean ese libro y se van a dar cuenta que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, entre esto que los presidentes sean los más idiotas que van a encontrar dentro de la población, es algo que está escrito en ese libro y que tiene la intención de que seamos esclavos de una élite que se cree los verdaderos herederos de la tierra, lo cual tiene un trasfondo que es bastante profundo, que va por un tema ideológico, religioso,
que sobre esa gran realidad está puesta todo este constructivismo, todo este vómito teórico de autores que se han enseñado por décadas en las universidades. Por eso es que se enseñan autores como Foucault, como Humberto Maturana, pensadores como Bernstein, o pensadores como Bateson, Watzlawick, que son todos extremadamente complejos, todos son soliloquios muy abstrusos, y se ha dejado de lado autores como realmente los importantes, pues Sócrates, Platón, Aristóteles, que eran los que te decían cosas que realmente es ciertas, Diógenes. La vida no es tan compleja, se ha complejizado para que usted crea que no sabe, y que los que realmente saben son aquellos que están intentando sacar provecho de este juego. Lo real es lo que usted vive, señora, no lo que le dicen los otros. ¿Ya? Y recuerde que siempre, siempre todos los grupos originarios tuvieron el sentido de realidad objetiva, de trascendencia, de dioses, de divinidades, y de ahí venimos. Ya decenas de miles de años, para algunos cientos de miles de años, para otros millones de años, venimos de una historia hermosa, de unas cosmovisiones integrativas, cósmicas, donde el ser humano está ligado a la naturaleza, al planeta, al cosmos. De ahí términos tan hermosos como Tantra, que significa red o malla, o Yigya, acá en la zona, ¿no es cierto? Que ese término pertenece a nosotros acá en la zona. La cosmología de todos los pueblos que vienen del Tahuantinsuyo, del Tiwanaku, descendientes de los quechos, de los aymara, que me refiero a los aguayos, a las mantas. Yigya, Yiksha o Yigya con K significan todos manta, frazada manta. Hace alusión a que la realidad está toda mancomunada, toda unida. Y en ese tejido mancomunado nosotros vivimos. Esa es la realidad mucho más plena, mucho más trascendente de lo que estos señores nos están queriendo decir. ¿Es esquizofrénica la forma en cómo está pensando el ser humano? Ahora sí, es esquizofrénica. La educación formal es la mejor forma de pensamiento que un ser humano puede tener. No, no es así. La mejor educación es la que usted puede entregar en casa. Básico para iniciar todo esto, la educación sexual. Básico. Comience desde ahí. Bueno, si se dan el tiempo, nosotros tenemos bastantes libros que hablan de estos temas. Nuestro emprendimiento se llama Enneagrama Arica y hemos escrito ya actualmente 9 libros. Estamos sacando el 10º libro ya de acá a unos meses más, dependiendo de qué tan rápido trabajemos. Y en esos libros nosotros postulamos como una vuelta a una cosmología natural. Por eso antiguamente nos llamábamos Asesoría Psicología Natural Arica o Psicología Natural Arica. Ahora lo cambiamos a Enneagrama Arica porque por un tema que el nombre es mucho más fácil recordar para las personas. Se hace más cómodo también en el tema del marketing. Pero siempre estamos en nuestra orientación profesional y de vida y de desarrollo interior es volver a lo natural y dejar este mundo artificial, este vómito artificial que al ser humano le está haciendo daño. No es difícil, no es difícil. Ya no es difícil volver a lo natural. Es más fácil de lo que cree, pero tiene que tener la decisión de hacerlo. El temple, la valentía y la inteligencia. Y la inteligencia, amiga, es una diosa. Está ahí para usted. Lo mismo que la música, lo mismo que el arte, lo mismo que la bondad, lo mismo que la plenitud, lo mismo que la fuerza, lo mismo que la victoria. Son atributos del ser. Identifíquese con eso y viva desde ahí. Bien, un gran abrazo y que tengan una fiesta de fin de año el descueve, pásenlo súper bien, buenas vibras para todo el mundo, para todos, que les vaya excelentemente a todos, mucha luz para todos. Bien, un gran abrazo.